Dios no tiene principio ni final. Dios siempre ha sido. Nuestro Dios trino, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ha existido en perfecta armonía por la eternidad. Y hermanos, trataba y luchaba escribiendo este sermón, el cómo compartir esto para que pudiéramos entenderlo, pero no podemos entenderlo. No vamos a poder entenderlo. Pero el Espíritu Santo, y esta es mi oración, que el Espíritu Santo no nos ayude a entender la física cuántica, sino que nos ayude a entender el Dios que tenemos, para que podamos alabarlo como Dios se merece. Hermanos, cantábamos que Dios es eterno y, perdónenme, pero los veía algunos con su celular o desanimados y me dolía porque ese es el Dios que tenemos, hermanos. Es un Dios que ha existido desde la eternidad. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude para que nuestros corazones se humillen y entendamos el tamaño, el gran Dios que tenemos, como acabamos de cantar. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto, lo frágil de la vida humana bajo la ira de Dios. Este punto viene en el versículo 13 al 12, lo frágil de la vida humana bajo la ira de Dios. Después de contemplar la eternidad de Dios, Moisés dirige su atención ahora al hombre. Y este punto 2 lo podemos dividir en dos secciones. La primera es del versículo 3 al 6. Y estos versículos nos llaman a contemplar lo frágil, lo efímera que es la vida humana. Versículos 3 a 6. Y hermanos, es importante que recordemos algo antes de continuar. El hombre no fue creado para morir. La muerte no es algo natural. No formaba parte de la esencia del hombre al ser creado. Recordamos las palabras de Dios cuando formó al hombre. Nos dice que del polvo de la tierra tomó y sopló aliento de vida y el hombre fue hecho. La muerte, hermanos, es la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Leemos en Génesis 3, 17 al 19 lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y pon atención, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Moisés habla sobre esto en el versículo 3 y nos dice que Dios hace que el hombre vuelva a ser polvo. Aquí no solo observamos la realidad de la muerte, sino la realidad de la soberanía de Dios. Esta soberanía hablamos acerca del poder, la autoridad y el control absoluto que Dios ejerce sobre toda su creación. El Dios todopoderoso, hermanos, es quien da vida y es quien la quita. Él es quien llama a los hijos de los hombres a volver al polvo. Es su derecho como creador, es su derecho dar vida y es su derecho quitar la vida. Iglesia, Dios va a llamarnos a ti y a mí un día a volver al polvo. Vamos a morir un día. Aunque todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario, siempre pensamos y creemos que estamos seguros mientras somos jóvenes y que todos vamos a morir cuando seamos viejos, pero esta no es la realidad, hermanos. ¿Sabes? Existe la posibilidad de que yo muera en este instante, o que muera mañana, o tal vez en muchos años. Esta realidad debería de hacer que cualquier hombre sea sobrio y humilde, sabiendo que él mismo pronto volverá a ser polvo. El versículo 4 nos dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer
que ya pasó. La semana pasada, por la fidelidad del Señor, mi hermano y yo cumplimos 35 años. Y nos faltaron los chistes o comentarios acerca de que ya estamos viejos. Y, y creo que nos pasa a todos. Siempre que cumplimos años o siempre que hay un año nuevo, es un tiempo en donde reflexionamos acerca de la vida, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho y las cosas que hemos o no logrado. Y es muy fácil, y sobre todo en la actualidad, compararnos con todo el mundo. Abrimos Instagram y vemos lo que otras personas están haciendo y es fácil, hermanos, compararnos, pero quiero invitarte a que hagas algo la próxima vez que cumplas años. Quiero que te compares con la eternidad de Dios. Porque, ¿qué son 35 años de mi vida contra una eternidad? ¿Qué son 20 años? ¿Qué son 50 años? ¿Qué son 90 años contra una eternidad? Y esta comparación es la que hace Moisés de forma muy poética en los versículos 5 y 6. Y nos dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Nuestra vida es tan pasajera como un sueño. Cuando te has despertado, me imagino, nos ha pasado, te has despertado y tratas de recordar ese sueño y no lo puedes recordar. Así es nuestra vida, como un sueño que se olvida al despertar, como un sueño sin sustancia, como la hierba que es tan frágil que se seca y se marchita en un día. Y sabes, tal vez en este momento estás pensando, sí, la vida es muy corta, voy a aprovecharla al máximo, voy a disfrutarla, voy a hacer muchas cosas con mi vida, debo aprovechar cada día como si fuera el último. Y déjame decirte, hermano, ese no es el propósito de este salmo. El salmo nos llama a darnos cuenta de la razón por la que morimos. Y la razón por la que morimos, la razón por la cual somos consumidos, es por la ira de Dios sobre la humanidad. Este salmo es conocido como un salmo de lamentación. Es fundamentalmente una oración en nombre de un pueblo que busca la liberación del sufrimiento y la ira divina. La segunda sección de este segundo punto lo vemos en los versículos 7 al 12. La ira de Dios, hermanos, no es algo en lo que nos guste pensar. Es un tema que rara vez se menciona en el mundo actual. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de la ira de Dios? Y aún más importante, ¿lo que crees de la ira de Dios está basado en tus emociones o en la verdad de su palabra? Leon Morris, un teólogo australiano, escribió lo siguiente acerca de la ira de Dios. Para los hombres del Antiguo Testamento, la ira de Dios era muy real y muy seria. No se pensaba en Dios como un ser caprichoso y airado, como las deidades paganas, sino que al ser un ser moral, su ira se dirigía hacia la maldad en cualquiera de sus formas. Existe una coherencia en la ira de Dios. No es una pasión caprichosa, sino la severa reacción de la naturaleza divina ante el mal. Se despierta única y inevitablemente por el pecado. La ira de Dios siempre es justa, jamás producto del enfado o la falta del autocontrol. Es una respuesta correcta que Dios tiene ante el pecado y el mal, que es coherente con su santidad. ¿Crees que es justo que Dios tenga ira contra el pecado después de que acabamos de leer esto? ¿Crees que es justo que Dios tenga ira contra tu pecado? ¿O piensas que tal vez Dios exagera? Déjame decirte algo. Tú y yo y el pueblo de Israel y toda la humanidad merecemos la ira de Dios
porque todos, absolutamente todos, hemos pecado contra Él. Y no quiero que pienses en ira en términos humanos, como cuando tus padres se enojan, o cuando te enojas con tu esposo o con tu esposa, o cuando tus jefes te gritan. No, hermanos, no me refiero a esa ira. Estamos hablando de la ira del Señor eterno que ha existido por siempre, del Dios que es infinitamente poderoso, del Dios que es perfecto, del Dios que con solamente hablar creó todas las cosas, del Dios del que nos dice la palabra: tema al Señor toda la tierra, tiemblen ante su presencia todos los habitantes del mundo. Nunca vamos a experimentar un terror más grande que el estar en la presencia de un Dios santo y perfecto que juzga el pecado. Hablaba con mi amigo Chris la semana pasada y meditábamos un poco acerca de lo temible que es Dios. Hablábamos del rayo que cayó hace algunos días en la ciudad. No sé si lo escucharon, si lo vieron. Cimbró la ciudad. Imagínense ahora ese rayo a la infinita potencia. Venía en la mañana y veía el sol y este sol que está a 150 millones de kilómetros de distancia nos quema, hermanos. Nos quema y es impresionante que no podemos observarlo porque nos quedaríamos ciegos si lo hacemos. Ahora imagínense aquel que creó ese sol. Y no solo ese sol, sino que creó todo el universo. Ese Dios es contra el que pecamos continuamente. Moisés presenció en muchas ocasiones la ira de Dios contra el pecado de Israel. Podemos considerar el castigo por la rebeldía y la falta de fe del pueblo en el capítulo 14 de Números. Ahí se nos habla de por qué no entraron a la tierra prometida. Nos dice la palabra: ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. En otro versículo dice: en este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí, dice el Señor. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa 1 año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Imagínense, hermanos, conocer la enemistad de Dios, y la hemos conocido por nuestro pecado. Moisés fue testigo de cómo toda esta generación fue arrasada por la ira de Dios debido a su rebelión. El libro de Números registra 2 censos y con base en ellos es probable que Moisés presenciara la muerte de entre 1 y 2 millones de personas durante los 40 años en el desierto. En promedio, eso equivaldría a entre 70 y 140 personas muriendo por día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Moisés presenció todo esto. Y les digo todo esto para que entendamos, para que podamos entender un poco, porque no creo que podamos entenderlo hasta estar en su lugar, pero para que podamos entender las palabras de Moisés, que no son solo poesía, no son una oración cualquiera, son un clamor y un lamento al ver que la ira de Dios estaba destruyendo a su pueblo. El énfasis de estos versículos se evidencia en 3 sinónimos: ira, enojo y furia. Estos 3 términos describen vívidamente la respuesta de un Dios santo ante la pecaminosidad humana. Y hermanos, con este contexto quiero volver a leer estos pasajes para que entendamos un poco más la severidad y lo grande que es la ira de Dios. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti,
nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Y espero que con todo lo que hemos leído hasta ahora, con la realidad de que Dios tiene ira contra nuestro pecado, espero que se haya formado una pregunta en ti. Y esta pregunta es, ¿qué puedo hacer entonces para que Dios no tenga ira contra mí? El pueblo de Israel conocía la respuesta. Se necesita un sustituto para apaciguar la ira de Dios. Dios, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, podemos leer cómo les da leyes morales, les da leyes ceremoniales y leyes cívicas al pueblo de Israel. Dios mismo es el que les da estas leyes. Dentro de estas leyes ceremoniales existía una ceremonia llamada el Día de la Expiación o Yom Kippur. Esta ceremonia se llevaba a cabo una vez al año y servía para cubrir los pecados del pueblo. Podemos leer un poco sobre esto en Levítico 16. El protocolo era el siguiente. El sumo sacerdote debía bañarse y vestir prendas de lino sencillas en lugar de sus vestiduras habituales. El sumo sacerdote ofrecía un becerro como sacrificio por sus propios pecados y los de su familia primero. Para esta ceremonia se preparaban 2 machos cabríos. Mediante un sorteo, un macho cabrío se destinaba para Dios y el otro macho cabrío se destinaba para el desierto. El macho cabrío que había sido escogido para Dios era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo. El tabernáculo era el lugar donde se llevaban a cabo estas ceremonias y si no conoces qué es el tabernáculo, es esta tienda que el pueblo de Israel tenía, este templo anterior que tenían, que estaba compuesto por un atrio, que era la parte exterior, un lugar santo y un lugar santísimo. En este lugar santísimo, era donde el sacerdote tomaba la sangre de ese macho cabrío, entraba y la rociaba en el propiciatorio. Este propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Esta arca del pacto era un cofre cubierto de oro. Dentro de él se encontraban las 2 tablas de la ley, una urna de oro con maná y la vara de Aarón. Entonces, el sacerdote tenía que entrar una vez al año y solamente el sacerdote al lugar santísimo para rociar la sangre de este macho cabrío para que los pecados del pueblo fueran perdonados. El sacerdote después ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío. Él seguía vivo, este cabrío. Ponía sus manos sobre él y confesaba él todas las iniquidades y rebeliones de Israel. Luego el macho cabrío era liberado en el desierto. De aquí es donde viene el concepto, si lo han escuchado, de chivo expiatorio. De aquí viene. Y en toda esta ceremonia hay 2 conceptos que son importantes. Y estos 2 conceptos son la expiación y la propiciación. Y los 2 son representados por los machos cabríos. La propiciación es satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Esto es lo que hacía la sangre del primer macho cabrío al ser rociada. Satisfacía la ira de Dios. Eso es la propiciación. La expiación es remover el pecado del pueblo o del pecador. Esto se representaba con el segundo macho cabrío. Su pecado era alejado. Veamos lo que dice el mismo Dios al pueblo acerca de esto. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo,
ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que se humillen y humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Y este rito, esta ceremonia se tenía que hacer cada año, porque el sacrificio de estos animales no podía limpiar, ni remover la culpa, ni apaciguar la ira de Dios por completo y perpetuamente. Pero hay alguien, hermanos, que pudo hacerlo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que se han contaminado santificaba para purificación de su carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificando nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Esto es el Evangelio. Cristo se presenta en la presencia de Dios por nosotros, no para ofrecer sacrificio como estos cabritos, estos becerros, sino ofrecerse a Él mismo como sacrificio. Y no muchas veces, no cada año, sino solo una vez y para siempre. Vino para cumplir esto, para cumplir todas estas ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento. Esta expiación y esta propiciación en Cristo fueron cumplidas. Y podemos volver al Salmo 90 en el versículo 11 y dice lo siguiente: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? ¿Quién conoce, hermanos, el furor de la ira de Dios? Jesús. Jesús conoce el poder de la ira de Dios, porque esa ira que tú y yo merecíamos fue puesta sobre Cristo. Esa ira perfecta, justa, santa, que reclama un pago por el pecado, Cristo la satisfizo. Y la única forma en la que este sacrificio puede salvarnos es a través de la fe. Pon atención en lo que dice Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Nuestro Dios exhibió públicamente a su Hijo como sacrificio por nosotros. Y ahora ese sacrificio es nuestro a través de la fe. Y para ti que nos visitas por primera vez, o si esta mañana estás aquí y asistes a la iglesia continuamente, pero no estás convencido de lo que hemos visto esta mañana, quiero leerles un capítulo, el capítulo 17 en Hechos, porque creo que resume perfecto lo que hemos visto hasta el momento. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da a todos vida. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de sus poetas de ustedes han dicho.
porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Esta mañana, si no has puesto tu fe en Jesús, en su muerte en la cruz, quiero decirte algo, sigues bajo la ira de Dios. Y un día, el día en que mueras, el día en que Dios te llame a ser polvo otra vez, ese día va a juzgarte. Y de esto ha dado pruebas al resucitar a Cristo de entre los muertos. Si ese es tu caso esta mañana, te ruego que te acerques a Dios. Te ruego que te acerques a Dios porque su ira está sobre ti. Y si esto es muy confuso o si no entiendes y he hablado mucho, puedes acercarte conmigo al final, puedes acercarte con cualquier hermano de nosotros. Pero no dejes pasar un día más porque hoy puede ser el último día de tu vida. No sabes si hoy vas a morir. Y luego seguimos leyendo y creo yo es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Volvemos al Salmo 90 en el versículo 12. Y Moisés pide lo siguiente: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué modo? En el temor de Dios, en la realidad de que nuestros días transcurren con rapidez, que seamos conscientes de los límites de nuestro tiempo, de nuestros días, y así traigamos sabiduría al corazón. ¿Qué significa traer sabiduría al corazón? Quiere decir que podemos tener una vida, una visión real de lo que es la vida. Se trata de afrontar la vida tal y como es, con esta realidad, y de comprender plenamente la relación entre el hombre y Dios. Y ahora, hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo, no debes descuidar la salvación tan grande que te ha sido dada. La libertad que tenemos en Cristo no es para pecar, es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Seamos santos como nuestro Dios es santo. Conduzcámonos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Sabiendo esto, hermanos, que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas como oro y plata, con cosas que perecen, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Hermanos, vivamos de esa manera, vivamos de una manera sabia, vivamos temiendo a nuestro Dios, porque nuestra redención, porque nuestro rescate no fue barato. Costó la sangre del Hijo eterno de Dios. Y así llegamos a nuestro último punto, el punto 3, nuestra corta vida plena en Dios. Y este último punto abarca del versículo 13 al 17. Y Moisés dice: compadécete de tus siervos. Ese es el clamor de Moisés por su pueblo. Y ¿sabes qué, hermanos? Hoy ese clamor tiene su cumplimiento en Cristo. Por medio de Jesús no solamente ya no hay ira, sino que Dios se compadece de nosotros. Y no solo eso, sino que Dios nos sacia todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Moisés sigue diciendo y pide: sácianos por las mañanas con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Este es uno de mis versículos favoritos, hermanos. Y lo es porque yo no me sacio con el amor de Dios todos los días.
porque yo busco saciarme con todo menos con Dios. No sé qué le pides a Dios que te sacie con qué, pero es increíble porque Moisés no está pidiendo ser saciados con posesiones o con victorias o con salud. No, Moisés quiere ser saciado con la misericordia de Dios. En otras versiones, esta palabra significa firme o constante amor. ¿Cómo vives cada día de tu vida, hermano? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo te levantaste ayer? ¿Vives ansioso? ¿Vives enojado? ¿Vives desesperado? ¿O incluso tal vez no quieres vivir? Busca ser saciado del amor de Dios todas tus mañanas. Busca calmar por completo la sed y hambre de tu alma con el inmenso amor de Dios. Y me encanta cómo Moisés se la ha pasado hablando del tiempo, haciendo referencias al tiempo en este salmo. Y Dios, ya lo vimos, Dios es un Dios eterno. Y para Él no hay mañanas y para Él no hay noches, pero para nosotros sí, hermanos. Como seres que vivimos en el tiempo, que vivimos en una secuencia temporal, la palabra nos invita a que cada mañana pidamos ser saciados del amor de Dios. Entonces te invito a que ores esto todas tus mañanas para que cantemos con gozo y nos alegremos todos los días de nuestra vida. Y Moisés sigue intercediendo y pidiendo al Señor que su majestad sea manifestada a sus hijos y que su gloria esté sobre ellos. Y si nos detenemos a pensar un poco, esta petición es asombrosa. Porque creo que todos, la mayoría, sabemos acerca de la disminución de nacimientos en la actualidad. Las personas ya no quieren tener hijos. Vivimos en una generación individualista donde rara vez se piensa que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero Moisés y la Biblia en muchas partes reconocen el hecho de que el hombre está atado a su pasado y que afecta a su futuro. Y estoy hablando de generaciones y de linajes. Muy pocas veces damos gracias por lo que las generaciones anteriores a nosotros hicieron para que estemos aquí. Y muy pocas veces consideramos las consecuencias de nuestras acciones en las futuras generaciones. Pero Moisés está pidiendo que la majestad de su Señor y su belleza, su gloria, se manifieste en las futuras generaciones. Y sabemos por la historia que el papel importante que son los ancestros para el pueblo de Israel. Nuestra vida puede ser corta y es corta, pero nuestra vida no es la única vida que existe. Y tenemos un Dios eterno que trasciende el tiempo. Y mi esperanza es que si Dios me permite hijos, que mis hijos, que Dios sea el Dios de mis hijos y el Dios de mis nietos, así como Dios ha sido el Dios de mis padres. El mismo Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad está con nosotros por generaciones. Gloria a Dios. Concluimos el Salmo 90 con un énfasis especial en este versículo 17. Hay una repetición que encontramos ahí. Moisés pide por último: confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Las personas que no creen en Dios creen que la vida es una casualidad. Creen que solamente somos un conjunto de átomos navegando en este universo infinito y que no hay ningún significado en la existencia. ¿Alguna vez has pensado de esta manera? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has levantado algún día preguntándote cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué me levanté hoy otra vez? ¿Qué sentido tiene ir a trabajar? ¿Qué sentido tiene seguir esforzándome a hacer cualquier cosa? Si has pensado esto, quiero decirte algo. Dios es tan maravilloso que aún nuestra vida, que es como un sueño, tiene un significado y tiene importancia.
El resultado final del amor de Dios es que nuestro trabajo, nuestra labor, sea significativo, valioso y perdurable. No va a ser algo que va a desaparecer. No va a ser algo que va a ser consumido en un instante. El trabajo de nuestras manos se convierte en algo perdurable, incluso impresionante, que puede impactar a otros y que posee en sí mismo un gran valor por el valor que Dios le da a nuestras obras. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Iglesia, la vida es corta. Se nos va a acabar en un instante y es desgastante y podemos ver las consecuencias del pecado y la muerte misma es la consecuencia del pecado. Pero por medio de Cristo no solo podemos vivir una vida sabiamente y disfrutando cada día saciados del amor de Dios, sino que tenemos una promesa. Jesús nos ha prometido la vida eterna. Jesús va a ser nuestro refugio eterno. Un refugio por los siglos de los siglos. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Les pido que humillemos nuestro corazón.